Rusia, Georgia y otros países de Europa del Este tienen una importante tradición de parapsicólogas, que desde el gran director de cine Andrei Tarkovsky hasta Joseph Stalin consultaron a estas mujeres con fuertes poderes psíquicos. Una de las más famosas fue Nina Kulagina, quien tuvo un rol importante durante la Guerra Fría. Nina Kulagina, ex integrante del regimiento de tanques del Ejército Rojo, causó conmoción, dentro y fuera de la Unión Soviética, al divulgarse, en marzo de 1970, cuando era ama de casa y estaba alejada de las armas, que detuvo con la mente los latidos del corazón de una rana. Kulagina, que afirmaba tener poderes psíquicos, realizó la demostración en una sala de observación del Instituto Militar Uktomsky de Leningrado. El corazón de la rana, que recién había sido extirpado, se encontraba en una solución que podía mantenerlo latiendo hasta 1 hora. En ese cuarto los científicos midieron los latidos de la rana por minuto a través de electrodos que habían conectado al diminuto corazón del anfibio. Según los médicos soviéticos que la controlaban, el ritmo cardíaco de Kulagina aumentó drásticamente durante los 7 minutos que tardó en detener mentalmente, ante la sorpresa de todos, el corazón de la rana. ¿Quién era Nina Kulagina? Nació en 1926 en Leningrado y tenía solo 14 años cuando los nazis asediaron su ciudad. Como muchos niños de Leningrado, tuvo que convertirse en soldado y, junto con su padre, su hermano y su hermana, se alistó en el Ejército Rojo y fue enviada al centro de la acción. Las condiciones que pasó durante los 900 días de asedio fueron espantosas. La temperatura invernal alcanzaba a veces los 40 grados bajo cero, las raciones de pan eran de unas 4 onzas al día, el agua y la electricidad estaban cortadas, y la ciudad estaba devastada por las bombas y el fuego de artillería alemana. Nina sirvió en el frente de batalla en el tanque T-34 como operadora de radio, y se distinguió lo suficiente como para llegar a ser sargento mayor. Pero dejó la lucha cuando fue gravemente herida. Afortunadamente, logró recuperarse y más tarde se casó y tuvo un hijo. Nina afirmaba que siempre fue consciente de sus poderes psíquicos. Su familia contó que podía ver mentalmente cosas dentro de los bolsillos de la gente, y que, cuando se encontraba con personas enfermas podía identificar la enfermedad que padecían. Otro momento sorpresivo fue a los 11 años. En ese periodo Kulagina estaba enojada, un día se dirigió a un armario de su departamento cuando una jarra se desplazó de repente hasta el borde de la estantería, se cayó y se hizo pedazos. Luego las luces se encendían y se apagaban, los objetos se animaban y parecían atraídos por ella. Luego se supo que se trataba de un tipo de actividad poltergeist, salvo que Kulagina estaba convencida de que el poder psíquico procedía de ella y descubrió que, si lo intentaba, podía controlarlo. Esta conexión entre sus capacidades aparentemente psíquicas y la actividad poltergeist, paranormal, fue un combo determinante para definir su vida. En 1964, mientras estaba en el hospital recuperándose de una crisis nerviosa, Nina pasó mucho tiempo cosiendo. Los médicos se sorprendieron cuando vieron que la mujer era capaz de meter la mano en su cesta de costura y elegir cualquier color de hilo que necesitara sin mirarlo. Los doctores la contactaron con los parapsicólogos rusos y, al año siguiente, cuando ya estaba totalmente recuperada, aceptó participar en varios experimentos. Así comenzaron las pruebas por las que logró un lugar destacado en la historia de la Guerra Fría. Las pruebas de la poderosa mente de Nina Kulagina. En la prueba del 10 de marzo de 1970, Kulagina trató de elevar el ritmo cardíaco de un médico que se encontraba en la sala y que se mostraba escéptico ante sus poderes. La mentalista y el doctor estaban conectados a electrocardiogramas. Al cabo de un par de minutos de comenzar con la prueba, los analistas observaron que el corazón del médico latía a un ritmo demasiado riesgoso, y el experimento se dio por terminado. Poco tiempo después el video de este experimento llegó a las manos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las autoridades quedaron sorprendidos por la capacidad de Kulagina y comenzaron a indagar sobre los poderes psíquicos de la mujer. Las opiniones de las autoridades estadounidenses estaban divididas, pero una cosa era segura, Nina Kulagina debía ser seguida de cerca y dedicarle mucha atención a sus movimientos. El rol de los poderes psíquicos en la Guerra Fría. La Guerra Fría desarrolló la carrera armamentística y se intensificaba la atmósfera de profundas y constantes sospechas. Por eso, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética concentraron enormes recursos para perfeccionar las formas de espionaje. Una de ellas fue la exploración del poder psíquico. Los programas de espionaje buscaban los modos de recolectar información y secretos de Estado utilizando doble agentes, escuchas telefónicas y otros métodos menos convencionales como la posibilidad de establecer una guerra psíquica. A pesar del materialismo dialéctico marxista, los rusos apelaron a la parapsicología y al poder de mujeres como Nina Kulagina y tuvieron que formular sus actividades en términos más científicos. En un edicto de 1963, la Unión Soviética estableció que la percepción extrasensorial debía tener aspectos técnicos para alejarla del ocultismo o lo netamente paranormal. Y las autoridades propusieron una nueva terminología. Por ejemplo, la telepatía mental se convirtió en transmisiones de sistemas biológicos a larga distancia. La psicoquinesis, es decir, la capacidad de mover objetos físicos con la mente, se convirtió en emisiones no ionizantes, en particular electromagnéticas, de los seres humanos.
A lo largo de la década de 1960, los soviéticos se dedicaron a estudiar los flujos energéticos que rodean a los seres humanos. Su intención era aprovechar esa energía para afectar a los sistemas físicos. Una fuente ligada al Laboratorio Especial de Fenómenos de Biocomunicación de la Universidad de Leningrado afirmó, por aquellos años, que comprender la energía extrasensorial de la mente era equivalente al descubrimiento de la energía nuclear. Los programas psíquicos siempre tuvieron sus detractores, pero persistieron hasta la década de 1990 y posiblemente más allá. En 1984, The Washington Post informó de que la CIA seguía tomándose en serio este tipo de investigaciones. Por su parte, muchos rusos sospecharon que Kulagina mentía. Incluso, en 1987, el periódico ruso Pravda la calificó de fraude. Ella presentó una demanda por difamación. Y lo ganó. De hecho, funcionarios rusos confirmaron que grupos de psíquicos militares fueron empleados por Rusia en la guerra contra Chechenia. Kulagina falleció de causas naturales el 11 de abril de 1990. Tenía 96 años y una vida definida por el misterio que indudablemente dejó un legado.